Buenos días, ¿cómo están? Buenos días, maestra. Gracias por la información. Sí la recibí de la doctora. Bueno, me alegro, Mónica. Bueno, no sé si tengo que volver a presentarme en el video o ya está. Como usted guste, maestra, si quiere sola. Osteopatía y bueno, lo que les voy a platicar del día de esta mañana es de una formación que hice en la Escuela de Osteopatía de Montreal, Canadá, con la maestra de Kirksville, Estados Unidos, que es la primera universidad de osteopatía, y con el maestro Philippe Druel de Canadá. Esa es, digamos, la escuela de osteopatía con la cual yo enseño. Eh, bueno, vamos a comenzar. Primero voy a hacer así. Ahí está. Compartir. Llegamos al final y es el comienzo. A ver, discúlpenme que se me fue al final la presentación y ahí está. Ahí la puse al comienzo. Ahí quedó. Muy bien. Hola, Martín. Muy buenos Fabián. días, ¿cómo está? Buen día. Ahí se ve, es la primera, ¿verdad? Sí, Perfecto, se ve muy bien. Ahí está. Muy bueno, hoy vamos a, como es un tema tan amplio, las fascias, eh, voy a hablar de generalidades para eh, conocer un poco, digo un poco porque es muy amplio el tema fascias. Entonces, debe ser como en un proceso, y acá me faltó la P. Bueno, entonces, vamos a... Bueno, feliz día hoy de San Valentín, que está el Día del Amor. ¿Por qué se Así me es. traba? Felicidades. Perdón, se me traba la presentación, voy a abrir la otra. Tengo una de soporte. felicidades, Ok. maestra. Gracias. Claro, Que se es la el pase día bien. de... Gracias. El Día de la Amistad y el Amor es en México. Sí, Acá en Argentina es más solo del amor y hay muchos memes alrededor de... Ahí está. Agarré la otra de soporte para que me la abra bien. Muy bien. ¿Quiere? Bien. Listo. Lo logré. Em, bueno, ahí está. Voy a ver si este video funciona. Primero vamos a ver qué son las fascias. Hacer un breve recordatorio cuando sucede la fecundación del óvulo y el espermatozoides, de toda esa división celular, se divide en cuatro tejidos principales: tejido muscular, tejido epitelial, tejido nervioso y tejido conectivo. El tejido muscular, conocemos el músculo estriado, el músculo cardíaco, el tejido neurológico, todo lo que compone el sistema nervioso central, sistema nervioso autónomo, el tejido epitelial, que es la piel y el revestimiento interno de todas las glándulas, y el tejido endocrino. Y el tejido conjuntivo o conectivo eh,
tiene en distintos libros diferentes nombres por las traducciones en los países. Este tejido está compuesto por el tejido hematopoyético, los huesos, los cartílagos, los mesos, ligamentos, fascias. Entonces, la fascia ¿qué es? Tejido conectivo. Dentro de de lo que es el tejido de fascias, tenemos distintos planos y distintas constituciones. No pasa a ser otro tejido, es el mismo tejido conectivo de fascias que tiene una función, como todo tejido conectivo, de interconectar, relacionar, organizar, ordenar, separar, pero también ordena. Entonces, vamos a estudiar los distintos planos de las fascias, hacer una referencia y las constituciones. Como voy a compartir desde el video, porque no me deja desde el PowerPoint, pero no hay ningún problema, nos vamos. Este video ya luego les paso el link y lo pueden ver en mi canal. Yo ahora no le pongo sonido, tiene una música y habla en francés, pero les voy contando. Se ve bien, ¿verdad? Bueno, esta es Sí. una endoscopía que realizaron en Francia el doctor Jean-Claude Camembert, perdón si lo pronuncié mal, francés, y hicieron una endoscopía captando lo que es la fascia debajo del tejido epitelial. Es decir, que un ligamento también es una fascia, pero tiene una constitución diferente que esta por la ubicación y la función que realiza. Entonces, el experimento que hicieron en Francia fue que filmaron primero todo lo que es el tejido de fascias debajo de la piel, es decir, esto es lo que está entre la piel y rodeando el músculo. Está lleno de capilares sanguíneos, es como una red de interconexión en todo el cuerpo, esto está presente en todo el cuerpo. Y el estudio comienzan que van a comparar qué diferencias hay o tiene la fascia cuando tocan de una manera directa, como si yo le dijera a alguien, hola, ¿cómo está? Cómo hacen un amasamiento, una técnica. Ven, acá abajo está el hueso, arriba está la piel. Y entonces, ante este contacto directo, muestran las modificaciones que hay. Este es un petrisage. Ahí está mostrando la imagen pequeña cómo hacen el movimiento del petrisage. Y se observan cambios en la circulación sanguínea y en el movimiento. Esto tiene un nombre, esa propiedad del tejido conectivo, que es la propiedad tixotrópica. Y posteriormente hacen el experimento con una técnica de fascias. Un osteópata entrenado hace un contacto terapéutico y ante ese contacto terapéutico se observan estos cambios. Una vasodilatación capilar, un aumento de la interconexión en el tejido. Es decir, que cuando hay una presión terapéutica, por eso las técnicas de fascia son suaves, a la misma presión fisiológica interna, por eso es la suavidad, se genera un efecto terapéutico muy completo. Bueno, yo les he ido haciendo el relato del video y ahora les doy el link para que lo puedan acceder. Como está en francés, en el box de abajo está toda la traducción en castellano.
Muy bien. Entonces, ahora les pongo el link en el chat. Es el link de mi canal para que puedan, ahí van a encontrar mucho material también que les puede interesar. Ahí está, ese es el video. Bien, entonces, muchas veces la pregunta es si hay evidencia científica de la existencia de la fascia y sí lo hay. En el libro de la Target, no sé ustedes con qué libro estudiaron, pero en el de la Target, en cada capítulo al final había un párrafo de la fascia. Y bueno, tiene cada órgano, cada estructura está rodeado por fascias. ¿Y por qué es esto? Porque en la vida intrauterina, cuando se desenrolla el mesodermo a partir alrededor de la semana 18, comienza este tejido conectivo a rodear cada estructura en el embrión, en la vida embriológica. Y esa es la fascia, es tejido conectivo. Ahora bien, como sabemos y que esto es a partir de la vida embriológica, como conocemos, dependiendo de la función que tenga ese órgano o esa fascia, es cómo va a ser su estructura y su función. Por eso no todas las fascias tienen la misma característica. Recordemos, o sea, sí tienen la misma característica en diferente distribución. El tejido conectivo está compuesto por elastina reticular y el colágeno. Entonces, dependiendo de la función que cumpla esa fascia, es la diferente proporción de constitución. Un ligamento va a tener mucho más fibras de elastina. Una aponeurosis, por ejemplo, la aponeurosis lumbar y sacra, que necesita ser más fuerte también. Los epiplones, tenemos el epiplón mayor, el epiplón menor, que también es una fascia, los mesos, la pleura, el pericardio, el peritoneo, el epineuro, el tejido hematopoyético. Todos estos van a tener diferentes constituciones. En vez de hematopoyético a hematopoyético. A veces uno escribe y el corrector lo hace y... Bueno, entonces la fascia tiene una función de sostén, de suspensión, de envoltorio, envuelve el paquete vasculonervioso, da protección, da integridad, contención, separa, organiza, por ejemplo, la duramadre, que es una de las meninges, que va rodeando por debajo de la duramadre circula el líquido cefalorraquídeo, es una fascia con la que nosotros trabajamos mucho. Los epiplones, la raíz del mesenterio que tiene una inserción en columna y es la que hace el sostén de los intestinos, la cavidad peritoneal. Y hoy nos vamos a concentrar un poco más en las fascias de las facetas articulares. El nombre de esta, digamos, clase es del Atlas al Axis, de Atlas Axis hasta el coxis. Y cuando hablamos de columna vertebral hay distintos enfoques aún dentro de la osteopatía. El enfoque con el que vamos a trabajar hoy, con el que voy a hablar, es de la liberación de las fascias, de las facetas articulares de la columna vertebral. ¿Sí? Entonces, no quiere decir que un enfoque es mejor que otro, quiere decir que hay muchos enfoques y hay muchos modelos teóricos también con los que se trabaja. En esto vamos a trabajar, acá están las facetas articulares rodeadas de fascia, y esta técnica lo que hace es liberar la faceta articular a través de técnicas aplicadas con suavidad.
La duramadre que rodea toda la meninge, que es parte de la meninge craneana, cuando va a emerger en el nervio, en el epineuro, es una transición que se va a llamar de dura madre a epineuro. Por eso también es muy importante cuando trabajamos columna la dura madre, conocer la inserción. La dura madre tiene una inserción en el agujero occipital, que también se denomina cervical 0, cervical 1, cervical 2, va libre hasta lumbar 3 y muchas veces tiene una inserción en dorsal 4. Es irregular esta inserción anatómica, en algunas personas no se presenta y en otras sí. La columna vertebral, muchos ya deben conocer y es repaso, tiene en cada nivel vertebral, desde dorsal, bueno, la parte cervical con los 3 ganglios estrellados, dorsal y lumbar, todo el sistema simpático, que es la cadena ganglionar simpática, que tiene relación con los órganos, y el sistema parasimpático en toda la zona del bulbo y la protuberancia y el coxis y sacro. Esta regulación del sistema nervioso simpático y parasimpático es una regulación esencial para el equilibrio de la vida, para la homeostasis. Cuando la persona tiene tensiones, ya sea por la actividad laboral, ya sea por algún traumatismo, podría sufrir la vértebra alguna rotación o alguna traslación, que es una lesión un poco más grave, o inclinación. Tenemos lesiones leves, moderadas y severas. Las leves y moderadas se encuentran dentro de los patrones fisiológicos normales de movimiento de la columna vertebral. La columna vertebral, recordemos que hace flexión, extensión, lateralidad izquierda-derecha y rotación derecha e izquierda. Entonces, existen dentro de las terapias manuales, por ejemplo, las leyes de Freyed, que explican la manera en que se producen estas lesiones y las describen. Ese es uno de los enfoques. Existen otros enfoques dentro de la terapia cráneo-sacra, que es a través de los fluidos y del movimiento del líquido cefalorraquídeo, por el movimiento de expansión y contracción, que se denomina movimiento respiratorio primario. Hoy vamos a ver esta técnica, que es la liberación de fascias de la faceta articular vertebral. Es otro enfoque. No invalida ninguno de los otros enfoques, sino que explica, fundamenta la técnica de fascia. Este modelo de técnica la creó Richard Steele, quien nació en 1931 y falleció en 2010. Yo la aprendí porque él le enseñó a mi maestra, Karen Steele, y de la Universidad de Kirksville. Él enseñaba en Kirksville, es de la familia del linaje Steele de osteopatía. Ahora vamos a ir un poco al Atlas y al Axis. Conocemos la que tiene el Axis, tiene la apófisis odontoides, que tiene tiene las carillas articulares superiores, inferiores, ¿sí? Siempre la anatomía hay que volver a repasar. ¿Y por qué se llama la vértebra Atlas Atlas? Por el dios Atlas. Le pusieron ese nombre, porque el dios Atlas, en la mitología griega, carga todo el peso en la cabeza. Por eso esta es una zona que el individuo tiene mucha tensión por las exigencias, las responsabilidades, y la emergencia del nervio vago también pasa por este nivel. Por eso, el nervio vago que estuvimos hablando ayer, que es
el 75% de la actividad parasimpática, a nivel de sistema nervioso autónomo, todas las tensiones que tengamos en esta zona van a repercutir mucho en la globalidad del cuerpo. Es decir, que el atlas y el axis tienen diversas funciones mecánicas de sostén de la cabeza, pero también tienen muchas funciones vegetativas. La del nervio vago tiene relación también, hay a nivel de la cervical 2, hay una inervación de Arnold, el nervio de Arnold, que es sensitivo y va hacia la cabeza. Entonces, cuando la persona está estresada, tiene mucha tensión, hay todo un síndrome muy doloroso hacia la cabeza. Algunas migrañas son responsables, es responsable el nervio de Arnold. Todas las situaciones de estrés, de tinnitus, por ejemplo, en donde la rotación vertebral va a afectar la circulación sanguínea, entonces podría generar dificultades en la circulación a nivel del cráneo. Es decir, que nos vamos a encontrar con esta zona, con planos de fascias, planos musculares. Cada músculo está rodeado por una fascia también. Entonces todos los músculos suboccipitales que tienen fascias alrededor van a estar interconectados entre el plano profundo, medio y superficial, y en situaciones de estrés van a ser tensiones recíprocas o feedbacks recíprocos de tensiones. Por eso se denomina el dios Atlas, que carga ante sí el mundo. Entonces, una de las vértebras o de las zonas corporales que van a estar afectadas en el estrés es esta zona. El Atlas y el Axis hacen un ensamble perfecto. De la cervical 2, que tiene la apófisis odontoides, ensambla el axis con el atlas y el occipital. Acá en este gráfico está explicando los movimientos de rotación y de lateralidad. El movimiento de lateralidad en cervical y más en esta zona es menor, a diferencia de, por ejemplo, el lumbar. La lateralidad lumbar es mayor que en esta zona de atlas y axis. La rotación lateral es de 45 grados para cada lado. En algunos individuos se podría presentar de 60 grados, pero no, en general es 45 grados. Pero a veces a nuestro consultorio, debido a las disfunciones, a las tensiones, todas estas tensiones de fascias, por este Dios que carga el mundo en su cabeza, generan rotaciones o lateralidades dentro de la relación entre el atlas y el axis. Entonces, en este gráfico podemos ver esta relación de los ligamentos y de la arteria vertebral. La arteria vertebral, como sabemos, discurre o emerge a ese nivel por los agujeros laterales de las vértebras y tienen un grado de elongación. Esto es muy importante para los terapeutas manuales porque no debemos pasar esa barrera motriz que se le denomina en las técnicas estructurales, pero le llamaríamos esa condición fisiológica natural que tiene un grado de elasticidad. Si la columna tiene rotación de 45 grados, aproximadamente son 10-15 grados de la arteria vertebral, no debemos traspasar ese límite porque podríamos dañar toda esa zona. Por eso, al momento de realizar terapia manual, es una zona sumamente delicada. Acá tenemos otro gráfico donde explica, donde muestra los grados de flexión. Del occipital son 20 grados, del atlas 20 grados de laterorrotación, más componente de rotación, el axis
hay un 45 grados de flexión y la parte baja cervical no tiene un grado de lateralidad, no tiene lateralidad, el componente es rotatorio. Es por esto que las técnicas que se apliquen en esta zona deben ser cuidadosamente el terapeuta entrenado y cuidadosamente aplicada. Acá tenemos el estiramiento máximo que realiza en la flexoextensión la arteria vertebral en la articulación atlanto-occipital, atlas y occipital, ¿sí? Tiene una elongación que no debemos pasar esa elongación. El ligamento alar del occipital hacia el atlas y el axis es un ligamento que es muy importante porque es un ligamento que, si bien permite la rotación, une estos tres componentes desde el occipital, atlas y axis, pero no permite que la apófisis odontoide se vaya del eje, manteniendo toda esta zona en eje. Es muy importante esto, ¿por qué? Porque está la arteria vertebral, que es la que lleva el flujo sanguíneo hacia el cráneo, hacia el polígono de Willis. Entonces, esta zona es una zona delicada a nivel de la inervación neurológica y a nivel de la circulación sanguínea. La arteria vertebral, en toda la columna vertebral, cuando estoy hablando de las técnicas, cuando realizamos las técnicas, debemos cuidarla mucho. ¿Y quién es la que da eje entre, esta es una vértebra cervical baja o dorsal? Bueno, es como un gráfico general de vértebra, porque esta parece más una lumbar y esta más una dorsal. Es para explicar la relación anatómica con la arteria vertebral y la relación de la faceta articular. La faceta articular de la vértebra superior con la vértebra inferior, unida por ligamentos, es uno de los ligamentos, no es el más profundo, ya vamos a ver, hace que mantenga el eje, la vértebra, para el eje de las arterias vertebrales. Es uno de los objetivos anatómicos, porque es muy compleja la columna vertebral, tenemos discos intervertebrales, tenemos por dentro el canal raquídeo con la médula espinal, pero ahora nos vamos a focalizar en este aspecto de la faceta articular. Acá tenemos una faceta articular dañada con artrosis o puede ser con una infección. Es un gráfico para ejemplificar cuando hay alguna lesión estructural, la vulnerabilidad con la que queda esa vértebra. Entonces, cuando nosotros recibimos a un paciente, por supuesto, siempre primero es el diagnóstico médico, tratamiento médico, pero al momento de realizar la terapia manual, conocer las vulnerabilidades de cada patología para saber si está indicado o contraindicada la técnica. Incluso dentro de las terapias manual, dependiendo cuál es el problema, hay contraindicación. Volvemos al ligamento alar. El ligamento alar se origina en la cara posterior del diente del axis y se inserta en los bordes laterales del foramen magno del occipital. Es el encargado de cuando hacemos la rotación hacia la izquierda, se ajusta o tensa el de la derecha. Cuando estamos al centro, están los dos relajados porque están centrados, y cuando voy hacia la izquierda se ajusta o tensa el de la izquierda, para mantener un máximo de rotación. ¿Se podría en una técnica estructural generar una esguince cervical? Sí, si está mal hecha, sí. Es por eso que los
terapeutas profesionales de estas áreas de terapia manual en columna requerimos de un entrenamiento que dura muchos años y que debe ser con un maestro entrenado y no es tan fácil aprender todas estas técnicas. Muy bien, otra característica anatómica en la zona cervical a nivel de la relación con el sistema simpático son los ganglios estrellados. Los ganglios estrellados inervan funciones simpáticas, respiratorias, del corazón, de frecuencia cardíaca, y están rodeados por fascia. Toda la columna cervical tiene una fascia cervical profunda, media y superficial. Toda la columna vertebral tiene distintos planos de fascia. Recordemos que en la columna vertebral, en el plano profundo, está el ligamento amarillo, externamente está el ligamento común anterior, común posterior. Todo este conjunto ligamentario de columna, que a veces es anatomía que estudiamos en el primer año de la carrera, pero la anatomía es lo primero que se estudia y lo primero que se olvida, por eso siempre la tenemos que estar estudiando y repasando, mucho más los que hacemos la terapia manual, porque todas nuestras técnicas, nuestro mapa topográfico, la semiología, todo está basado en la anatomía. Entonces, anatomía y semiología siempre hay que repasarla y tenerla en cuenta. Entonces acá tenemos los músculos escalenos, todos estos músculos escalenos, que son el escaleno profundo, medio y superficial, que van a las distintas vértebras cervicales, de la segunda cervical va uno a la primer costilla y otro va de la cuarta a la primer costilla y el del medio va de la tercera a la primer costilla, todo esto está rodeado de fascias. A su vez, los músculos rectos que van desde la primer cervical al occipital, todo es fascia. Tenemos los rectos anteriores, los rectos oblicuos y hay ligamentos en la apófisis interfacetaria. Ahí están los músculos que van desde la apófisis transversa a transversa, de la apófisis espinosa posterior, en cada nivel. Es decir, que el conjunto miofacial de columna cervical es muy complejo y tiene muchas capas y cada uno tiene una función. Y también una de las funciones que dijimos hace un rato, que es entender las fascias, es de protección. Por eso, jamás debemos sobrepasar el límite fisiológico biomecánico de la fascia. Muchas veces dicen, ay, no, yo hago técnicas estructurales, pero la fascia es estructura. Gracias a la fascia, el músculo refuerza su origen-inserción, ya sea en el hueso o en los tendones. Gracias a la fascia se organiza toda la estructura muscular. La fascia es estructura, ¿sí? Lo que pasa es que es una estructura de una constitución de transición histológica diferente para poder cumplir esa función de protección, organización y separación de las estructuras. Entonces, recordemos el video que vimos recién de las fascias, ese video con esta sustancia fundamental amorfa, este sistema en red, esta interconexión, como esta inteligencia omnipresente en todo el organismo. Esa fascia también está presente entre la piel y la otra fascia, es decir, que hay, si podemos decir, cómo se organiza la fascia, se organiza por planos y va envolviendo todo. Como esto recordemos que nace en la vida embriológica, la fascia se interconecta desde la punta de la cabeza hasta la punta del pie. Por eso somos una unidad desde el punto de vista facial,
porque termina de envolver una estructura, sigue a la otra, sigue a la otra. No es aleatorio y desorganizado, no, es una ingeniería muy inteligente que lo desarrolla el embrión en la vida intrauterina. Este es un estudio que se realizó en 5 cadáveres, lo realizó colega terapeuta, osteópata, médico en la Universidad de McGill en Canadá. Acá yo les he dejado un link del canal donde él habla de la osteopatía. Bueno, está en francés, pero pueden tener la referencia y buscar material que se pueda traducir. Ellos investigaron la relación de la dura madre, atlas cervical, esa inserción, con los músculos suboccipitales en cadáveres. Encontraron que todas las asimetrías que había en dura madre correspondían a las asimetrías en los músculos suboccipitales y correspondían a la posición de la vértebra atlas y cervical. ¿Esto qué importancia tiene? Muy grande, porque siempre que trabajemos en esta zona con la liberación de las facetas articulares, hay que revisar dura madre. El cóndilo occipital tiene una posición de una lateralidad como de 10 grados y de 45 grados. Si estamos de pie, no puede hacer lateralidad del cóndilo, hace la rotación. Entonces, cuando evaluamos a un individuo de pie y el cóndilo, vemos que la cabeza está rotada para allá, ¿qué significa? Que ese cóndilo está anterior. Entonces, si ese cóndilo está anterior, como toda la relación de las facetas articulares de esa zona y la dura madre tiene una estrecha conexión por continuidad y contigüidad anatómica, quiere decir que hay que trabajar sobre toda la zona. Entonces, una de las evaluaciones es el paciente de pie, vista anterior, posterior lateral, pero esto, el cóndilo, lo vamos a evaluar principalmente en la vista anterior y en la posterior, y ver si tiene la cabeza inclinada. Si tiene la cabeza inclinada, yo voy a exagerar para graficar, es porque hace así el cóndilo, se va hacia adelante, está rotado, es decir, está mirando hacia la izquierda si es allá y hacia la derecha si es allá. Entonces, las técnicas que se trabajan con fascias es liberando la faceta articular. No aplicamos técnicas estructurales denominadas dentro de nuestro métier, de nuestro campo de acción, pero nosotros sí las fascias, trabajar con las técnicas de fascias que son mucho más suaves, sí es una estructura. Y vamos a estar trabajando con técnicas suaves, con estiramientos en esa zona para liberar la dura madre. Es muy importante. Acá tenemos un esquema en general de las fascias de la columna vertebral. Por la parte interna del canal medular, el ligamento amarillo. El ligamento común anterior, de aquel lado por atrás el ligamento común posterior, los ligamentos interapofisiarios, los transversos, los interapofisiarios posteriores. Es decir, que todo esto, la columna vertebral, está unida entre sí por ligamentos, que le denominamos fascias. Las fascias, como dijimos, tienen 3 planos y hay distintos también enfoques o modelos teóricos. Tenemos el de las cadenas de Miers, y dentro de lo que es las cadenas musculares está el enfoque de Buquet, que habla de la cadena miofaciales, las describe de una manera, pero no es el único enfoque, hay otros enfoques de cadenas miofaciales. A mí me gusta estudiar todos, de todos aprendo, porque considero que cada uno hace foco más en una característica que en otra, y a mí
me sirve para tener mejor formación, más conocimiento y para poder tener más discernimiento al momento de aplicar las técnicas y conocer los fundamentos de las técnicas. Acá tenemos la columna dorsal. Acá está caracterizado más el ligamento común anterior, pero recordemos que está el ligamento común posterior, lateral. Los ligamentos, hay entre las apófisis transversas y el cuerpo vertebral hay ligamentos. Entre las apófisis posteriores también hay ligamentos. Observemos que suelen tener así ubicaciones radiadas a los fines de reclutamiento de las tensiones de las fibras. Cuando yo hago la flexión, se van reclutando las fibras para estirarse, tensionarse. Son unas piezas de ingeniería maravilloso que de ahí sale el concepto de tensegridad. El concepto de tensegridad es un concepto que creó un arquitecto en que eran estructuras, domos redondos, en donde no había este esquema de columnas, por eso nosotros a veces pensamos nuestro cuerpo como nuestras casas, con una estructura cuadrada, con que hay columnas y techo y todo cuadrado, y no es esa arquitectura. La arquitectura del cuerpo es con la tensegridad, es otro tipo de ingeniería. Entonces, este conjunto de tensiones recíprocas hacen al sostén, al eje, y también permiten el movimiento y las funciones. Por eso las fascias permiten las funciones. La naturaleza ha diseñado con perfección en qué grado va a poner cada ligamento para cuando nos estemos moviendo, que la arteria vertebral, que los capilares linfáticos, que los capilares sanguíneos, que la inervación, la médula, todo esté en perfecta protección. Es una pieza de ingeniería maravillosa. Entonces la fascia tiene esta función desde el punto de vista que lo estamos analizando en este momento. Tiene función de protección, tiene función de interconexión, permite el metabolismo del cuerpo. Gracias a la fascia se permite el metabolismo del cuerpo, el intercambio, la conexión. Las facetas articulares lumbares son más amplias, el cuerpo vertebral es más amplio debido a su función, porque va a hacer la conexión con la pelvis, entonces viene toda la fuerza que se distribuye, se empiezan los vectores de fuerza a distribuir en la pelvis hacia las piernas. Tienen las mujeres la función, la columna lumbar, la quinta lumbar tiene un ligamento, una fascia que va a sostener el útero. Entonces, por eso esta lordosis permite toda esta función también en el embarazo, que mantenga a la mujer su eje y su equilibrio. Las hormonas tienen relación con los ligamentos. Por eso muchas veces en el periodo menstrual se siente irritado o inflamado los ligamentos y más en la zona lumbar, porque es una manera que tiene el organismo para el momento en que la mujer esté embarazada o dé a luz, esos ligamentos se estiren gracias a la intervención de las hormonas y pueda abrirse la zona pélvica para mantener el embarazo. Y luego para dar a luz, en caso que sea un parto natural, la sacroiliaca, la articulación sacroiliaca se abre 10 centímetros de cada lado y la sínfisis púbica adelante se abre 8 centímetros, es decir, que la fascia, en el caso del alumbramiento, también tiene una función sumamente importante metabólica y una relación hormonal mecánica. La unión entre el metabolismo y la mecánica de la fascia es íntima y estrecha.
Andrew Taylor Still, en el principio número 1 de la osteopatía, dice que la ley de la arteria es absoluta. Es decir, que, bueno, conocemos el sistema circulatorio, el corazón con la circulación mayor, la circulación menor, recordar que el sistema linfático y venoso son paralelos, antiguamente lo estudiábamos como sistema linfohemático, no puede existir un capilar venoso sin un capilar linfático al lado, porque el capilar linfático no solo es el que recolecta las toxinas, sino es el que el 10% en el intercambio de sangre venosa con arterial, lo recepta el capilar linfático para filtrarlo y en la parte digestiva, toda la digestión del momento, todos esos macrófagos digestivos de grasas, de toxinas, también lo filtra el sistema linfático. En columna vertebral también hay sistema linfático. Entonces, todo nuestro sistema responde, por eso si hay tiempo tengo un PowerPoint de tensegridad, pero si no, en mi canal encuentran material de tensegridad. Entonces, este sistema de red es de tensiones recíprocas que permiten el metabolismo, que permiten la armonía de la estructura y que permiten el movimiento. Cuando una vértebra se ha ido de su eje, significa que la faceta articular, hay una tensión a nivel de la fascia de esa faceta. Acá tenemos las fascias ligamentarias sacrocoxígeas. Por ejemplo, el coxis es un hueso que está unido todo por ligamentos. Acá tenemos la membrana obturatriz, que muchas veces hay dolores en la pelvis y no es un dolor muscular, sino que es la tensión de esa fascia. Y hay técnicas para trabajar cada fascia. Son técnicas diferentes de las técnicas que utilizan las leyes de Fryette. Trabajamos con la percepción, entrenando la percepción y sintiendo dónde hay más tensión, dónde hay menos tensión, dónde facilita la tensión, dónde la impide, hacia dónde el movimiento es más fácil o más difícil. Trabajamos desde la fisiología del movimiento. Los ligamentos, por ejemplo, los ligamentos posteriores de las apófisis espinosas posteriores tienen una continuidad y contigüidad anatómica desde el coxis hasta el atlas y el axis. Entonces, si tengo una rotación en el coxis, por ejemplo, no sé, alguien se cayó de sentón, esa rotación en el coxis va a transmitir una tensión hacia la columna. Por eso cuando trabajamos en el concepto de fascias, trabajamos toda la columna. Sí trabajamos el síntoma. Está este coxis rotado, pero para poder volver al lugar ese coxis hay que revisar y trabajar y hacer técnicas globales de toda la columna vertebral. Hay un concepto en esta osteopatía, porque hay distintos enfoques de la osteopatía, la diferencia entre síntoma y causa. Por ejemplo, una persona en su casa va a tener una puerta y piso parquet de madera y se rompe la bisagra arriba y se cae la puerta y empieza a rayarla. Entonces la señora dice, se me está rompiendo el piso. Y llama al carpintero. Y el carpintero viene y rompe la puerta y deja de marcar por un tiempo. Pero al tiempo la puerta se vuelve a caer. Bueno, ¿por qué? Porque la bisagra es lo que está mal, es lo que hay que reparar. Entonces, cuando trabajamos en las técnicas de fascia, como sabemos que están todas interrelacionadas, buscamos dentro de la historia clínica del paciente
la primer tensión conocida posible, porque va a haber información que a lo mejor no conocemos. ¿Cómo fue su parto? Si hubo tensiones, si hubo gemelos, estuvo en mal lugar durante el embarazo, en el nacimiento. Ayer habíamos hablado también un poco de eso, ahora le damos un enfoque más biomecánico fisiológico de las fascias, cómo fue ese nacimiento, cómo fue, si hubo caídas, accidentes a lo largo de la vida del individuo en toda la relación cronológica del tiempo, en la línea del tiempo. Pero también si hubo situaciones de estrés muy grande y emocionales, porque por ejemplo, un estado de estrés muy grande va a tensar la fascia del pericardio y va a transmitir tensión a dorsal. Entonces, por contigüidad anatómica, ese paciente me va a relatar que tiene dolor dorsal, pero la causa es el estrés. Ayer eh, lo aclaro por las dudas o refuerzo la idea, siempre venimos con tratamiento médico, con diagnóstico y tratamiento médico. Entonces vamos a trabajar en el equipo de salud. No son decisiones que tomamos solos. Muy bien. Voy a tomar un poquito de agua, con permiso. Ahora voy a pasar a explicar cómo se trabaja la columna vertebral en la técnica de Richard Steele y de Richard Steele de O, el nieto de Andrew Taylor Steele, que es por la liberación de las facetas articulares. No analizamos como se analiza en otras técnicas estructurales con las leyes de Freyet, sino que entrenamos la mano para percibir si hay libertad o restricción en la faceta articular. Este es Richard Steele, quien es el nieto de Andrew Taylor Steele, quien trabajaba con pacientes psiquiátricos también y trabajaba con todo tipo de pacientes. Él hizo una labor maravillosa a lo largo de su vida y en Kirksville una de sus alumnas de la técnica ha sido Karen Steele y acá estoy con un gran agradecimiento a la vida haber podido ir a estudiar con ella esta técnica en Montreal, Canadá. Entonces, digamos, mi formación es de pedigrí, le llama ella, el pedigrí original de la técnica y lo puedo transmitir a los alumnos de esa manera. La técnica de Richard, esta técnica la pueden encontrar en este libro. La posición del paciente es sentado. Se trabaja, nosotros estamos acostumbrados muchas veces, que es una de las cosas que me sorprendió de la técnica, que estamos acostumbrados a trabajar acostados al paciente. Acá trabajan sentados. Se trabaja con la tensión simpática, parasimpática y la tensión de los receptores de la postura. Esto le da muchísima efectividad. Se va trabajando el sacro ilíaco, ilíaco sacro en distintas posiciones, la columna lumbar, la columna dorsal y la columna cervical finalmente. Y desde allí el paciente se para. El objetivo es liberar, en cada segmento de la columna tiene una posición diferente de la mano y el objetivo es liberar la faceta articular. Es una técnica por excelencia de fascias, sin hacer ningún craqueo, o sea, crack, 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 ¿no? Se acomoda completamente toda la columna vertebral. Tiene una efectividad maravillosa esta técnica. Acá son fotos que les doy de ejemplo de la técnica de la liberación de la faceta. Entonces,
libera los ligamentos que van desde la sacroilíaca, del ilíaco posterior hacia el sacro, y así va liberando todas las facetas articulares, lumbares, dorsales, cervicales, y libera toda la zona de cervical eh, superior y también de las costillas, porque como habíamos visto recién, los escalenos tienen inserción en la columna cervical hacia la primer costilla, entonces en la mayoría de los casos, o generalmente, o a veces, dependiendo, se evalúa, cuando hay rotaciones cervicales, también podría haber una costilla más elevada. Cuando hay la costilla elevada da una sintomatología muy molesta porque, como habíamos visto en aquella diapositiva, están los ganglios estrellados que inervan de toda la parte simpática hacia el corazón, hacia los bronquios e inervan. Entonces, digamos, toda la conducción simpática se ve irritada. Voy a hacer referencia a uno de los... Little John era un alumno de Andrew Taylor Still. Little John era sueco, tenía ya como, no sé, tres doctorados, algo así, y viajó a Kingsville, Estados Unidos, a estudiar con Andrew Taylor Still. En su origen, él principalmente trabajaba con pacientes respiratorios. Entonces, todo el trabajo de columna vertebral era muy importante para reparar la función respiratoria. Voy a leerlo porque es muy interesante el concepto y cómo lo escribe. La ciencia y el sistema de la terapia que llamamos osteopatía constituye la aplicación de un tratamiento físico para convertirlo en un proceso fisiológico dentro del cuerpo. Esto implica que el cuerpo está vivo y tiene el poder vital de convertir lo físico en fisiológico. Este es un concepto fundamental cuando trabajamos fascias. Siempre estamos buscando el efecto fisiológico de lo que estamos haciendo. Por eso la técnica es suave y con respeto al cuerpo. Suave en comparación a otras técnicas que hacen crack, crack, que a la gente le encanta que los aprieten. Bueno, no sé, no lo logro entender, pero eso es algo que lo explico para comprender las referencias que había. Andrew Taylor Still sí manejaba técnicas estructurales, en algunos casos. Y que este cuerpo vivo es un mecanismo que junto con el organismo vital controla todas sus diferentes partes. El cuerpo es una unidad. Es este control que nos permite dar un tratamiento osteopático. Si el cuerpo no poseyera este poder de tomar un tratamiento dado en el abdomen y aplicarlo en la cabeza, nuestro tratamiento carecería de valor. Esto habla de la interrelación de las partes. Esto quiere decir que el sistema nervioso precedido por el cerebro, con la ayuda de la columna vertebral, está a la cabeza de todo el trabajo que se puede realizar para afrontar la enfermedad de forma osteopática. Este concepto de globalidad es sumamente importante cuando atendemos a un paciente. Bueno, acá les puse un artículo de Viola Friedman, porque esta técnica que ven que les estoy compartiendo hoy también se aplica a niños, ¿sí? Ahora creo que hay una foto de eso y muchas veces me preguntan si hay fundamentos científicos, si hay investigación científica de las técnicas de fascias para niños, para bebés, y si las hay, en Viola Friedman, que falleció en 2000, no sé si 16, 17 por allí, o 14, alrededor de esa fecha, crearon un centro de atención a niños en San Diego y manejan todas estas técnicas.
Bueno, ella maneja otro tipo de técnicas, Viola Friedman. No hace la técnica exacta de Richard Steele, eh, pero sí manejan técnicas de fascias aplicadas para bebé, que son muy suaves con la escucha del líquido cefalorraquídeo. Sí se aplican estas técnicas de diferente manera que a un adulto para niños. Tiene otra aplicación. Bueno, ahora vamos a pasar. No sé si hay preguntas hasta acá o después la hacen, está bien. Volvamos al atlas axis y nervio vago. Esta conexión del nervio vago tiene conexión con el área coclear, con el área cerebral, con el ritmo cardíaco. Entonces, si alguna condición traumática, como puede ser un whiplash, un accidente, que una persona venga conduciendo y la chocan de atrás o de costado, por dar un ejemplo, un robo en la calle y que se cae, un traumatismo, esta condición traumática puede venir posteriormente a alguna repercusión del tipo o tinnitus o situaciones de estrés postraumático porque ha sido desagradable la experiencia y hasta puede traer un aumento crónico del aumento de los niveles de azúcar en sangre por la situación de estrés. Ayer estuvimos hablando de psiconeuroinmunoendocrinología y toda la relación del estrés. Entonces, siempre organizado el tratamiento en equipo, ¿no? El médico hace los diagnósticos, hacen los tratamientos, los análisis analíticas, creo que se llaman en México, para ver qué está pasando, cuál es la relación de ese nivel, de ese suba de azúcar en sangre. Pero sí podría estar dando porque hubo una rotación, un bloqueo en toda esta zona occipital atlas axis y que va a afectar a la conducción del nervio vago. El nervio vago, si lo vemos en una situación sumamente patológica, sería que el paciente lo van a internar porque tiene problemas cardíacos. Entonces, siempre tenemos que hablar del nervio vago dentro del contexto de las irritaciones simpáticas a raíz de tensiones mecánicas. Nosotros con la osteopatía trabajamos las tensiones mecánicas que dan un efecto fisiológico desde ese lugar. Una situación clínica podría estar combinada con otras situaciones metabólicas, neuroendocrinas, que eso el médico va a hacer el discernimiento. Nosotros a veces cuando conversamos o cuando yo estoy dando la clase me focalizo en nuestra área de análisis a los fines didácticos, pero siempre estamos trabajando con la mirada de otros profesionales de la salud que son muy necesarios, porque también ese aumento, ese tinnitus puede ser por un shock emocional, pero ese shock emocional con el aumento del cortisol, con que el paciente no puede dormir, va a estar dando inflamación de bajo grado, dolor muscular por el mismo efecto de estrés y tensión. Bueno, el nervio vago, entonces, para repasar un poquito la anatomía a grandes rasgos, va a tener, es una inervación parasimpática de regulación, es decir, donde el sistema simpático estimula, el parasimpático relaja. Este eje neuroendocrino que va a tener una relación con el eje cerebro-intestino es sumamente importante por el estado de la microbiota. Los estados de tensión cambian la microbiota, esa microbiota inflamada va a tener repercusión también en la articulación sacroiliaca y en la articulación lumbar. Entonces, muchas veces, cuando estamos tratando la columna,
tiene la sacroilíaca con mucha tensión debido a al nervio, a la tensión de estrés del nervio vago y a la microbiota del intestino. El eje cerebro-intestino es sumamente importante de trabajar en la sesión. Entonces, la fascia cervical media tiene relación con la fascia cervical profunda, tiene relación con la fascia media y superficial. Y tiene relación con la fascia endotorácica, que va a tener relación con las pleuras. ¿Sí? Las pleuras rodean los pulmones y tiene una relación con el mediastino, con el pericardio. Por la parte inferior, la parte superior del diafragma, también tiene una relación de fascias que se va a relacionar con la parte inferior, con el hígado, con el peritoneo, bueno, con el peritoneo, con el hígado, con los ligamentos de hígado y todos los ligamentos de la zona abdominal. Entonces, cuando hay situaciones metabólicas orgánicas, las fascias van a recibir esas tensiones. Entonces, hay técnicas para trabajar y liberar específicamente las fascias. Les voy a enseñar ahora la técnica del nervio vago. Si quieren ir a buscar un espejito de cartera para mirarse el nervio vago. No, para mirarse el nervio vago no, perdón, para mirarse la úvula. Entonces, ustedes le pueden pedir al paciente, si no le resulta invasivo al paciente, que abran la boca y observen si la úvula está centrada o no. Así te va a ser más cómoda mirarlo. Más tu boca en esta posición, que le dé la luz para poder mirarla. Está centrada pero más así que te ilumines, porque si estás con la cabeza en extensión, cambia de posición la úvula, entonces tiene que estar vertical, Martín. Martín. Eso, tiene que estar eso, más vertical. No te escucho, ¿cómo está el...? Perdón, ¿se ve normal? O sea, Bueno, muy recta. bien, está recto. Podemos encontrar en También, algunos la mía pacientes... también. Me alegra. Es que corrí por un espejo porque donde estoy está un poco oscuro, entonces tuve que irme al baño para que me diera Para luz. ver cómo está la Sí. úvula. Bueno, fíjense, acá les doy un ejemplo en esta foto que está inclinado, sería a la derecha del paciente. ¿Eso qué quiere decir? Que la zona occipital atlas axis está rotado de ese lado y está dando una irritación simpática a nivel del nervio vago. ¿Qué quiere decir? Que sí o sí vamos a de trabajar relajando toda esta zona. Es muy importante. Ahí está hablando que las fascias están en tensión, que la dura madre está en tensión. Entonces, ese es un test muy, muy bueno de hacer
en cada intervención que hagamos con el paciente. Doctora, ¿me Revisar, permite tantito? sí, Disculpe la interrupción. Incluso yo alcanzo a percibir la figura de la cara. Hay cierta inclinación hacia el lado derecho y la distancia del pabellón auricular es más corto al lado derecho. en la Y foto. hay cierta oblicuidad también de la cara. Sí, Claro, ¿verdad? ¿por qué? Porque el cóndilo, si está hacia el lado derecho, el cóndilo está así, Sí. ¿sí? Ujú. Entonces, independientemente por ejemplo, si no decir qué técnica aplico, porque bueno, estamos a larga distancia, se puede trabajar todo el masaje de relajación, porque el masaje de relajación y estiramientos lentos, suaves de esta zona, relaja la fascia y libera toda esa zona. La terapia craniosacra también. Entonces, ¿qué otra cosa relaja el nervio vago? Un gel frío, ponerse gel frío acá un ratito, que dé en esta zona. ¿Vieron esos gel frío que son así rectangulares? Se pone acá un ratito. Y eso relaja también la hiperactivación del nervio vago. Esto es importante en las personas que están muy estresadas, pero en general cualquiera que está con dolor viene estresado porque el dolor es desagradable y estrés. Bueno, los beneficios de esta técnica que ayuda al equilibrio simpático y parasimpática y hace una alineación de la columna vertebral no dolorosa. El cuerpo es Hipócrates dijo, el cuerpo es un todo armónico cuyas partes están en mutua interdependencia. Cualquiera sea la localización primitiva del mal, se la comunica una a otra. Por eso las fascias, cuando estudiamos la anatomía y el origen de las fascias, nos enseña ese embrión, esa vida embriológica, la maravillosa creación, porque realmente es hermoso estudiar las ciencias médicas porque uno ve la maravilla de la creación realmente, cómo estamos todos interconectados y cómo todos somos una unidad. Bueno. Eh, todavía no hemos terminado, pero como viene el break, yo le agregué el mapa con el hermoso Golfo de México. Entonces, como ahora estamos, son las y 20, que viene un break, un recreo, al regreso, si les parece bien, como estuve como rápida con la presentación, voy a presentar material complementario de tensegridad, ¿les parece bien? Y de las propiedades tixotrópicas, ¿sí? Que como continuar con temas de fascia. Nos vemos, son, bueno, casi las y 20, allá son 10 y 20, ¿sí? Nos vemos a las 10:30. ¿Alguna pregunta de esta primer parte? Yo, Sí. yo tengo una. Ayer quise comunicarle, no, nomás que no terminamos, el libro, un libro adecuado de pura fascia, ese que mencionó ahorita, técnica de Richard Steele. Ese es un libro adecuado. Sí, los libros de fascia. Vieron que ayer terminó la clase y yo en base a las preguntas envío el material complementario entonces, sí les envío, les voy a enviar el de Serge Paoletti, el de Myers, de fascias, tengo mucho material, ya ahora lo Ok, preparo, o sea, ahora voy a preparar la segunda parte y después que termino yo a Giselle le envío por WhatsApp todos los PDF para que tengan información de fascias, todo. correcto, muy amable, doctora.
Gracias. Gracias a ustedes. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, nos vemos en 10 minutos. Perfecto, gracias. Gracias. Ay, maestra, ¿no la Ahí está. escuchamos? Ah, listo, gracias. Sí, me avisó el sistema. Estaba viendo si han enviado mensaje. Ustedes no. Bueno, lo que vamos a ver ahora es propiedades de las fascias, eh, que es importante como el tema fascia tiene muchos aspectos de estudiar. En el material didáctico les voy a enviar para que tengan toda la información, porque hay cosas que por el tiempo harían falta más clases para completar todos los aspectos de las fascias. Entonces ahora vamos a, vamos a hablar como características de la fascia. Su viscoelasticidad. Vimos en el estudio, en el video que presenté de la endoscopía de Jean-Claude Camberbaud, eh, esa viscoelasticidad de las fascias. Esa viscoelasticidad de las fascias va a ser modificada dependiendo de los planos y la función que ocupe. Es decir, en un ligamento del plano profundo que une las dos facetas articulares tiene mucho menor viscoelasticidad que una fascia que está debajo del tejido subcutáneo. Este es el concepto de tensegridad, porque para el organismo, para el equilibrio, es tan importante la viscoelasticidad como la tensión, porque es ese conjunto de tensiones recíprocas que permite el equilibrio y la estabilidad. Por ejemplo, eso es lo que les explicaba del el concepto de tensegridad viene de la arquitectura. Este domo, esta parte circular, se sostiene gracias al equilibrio de las tensiones recíprocas. Esta obra de arte también explica eso, o sea que jerárquicamente ninguna de las estructuras es más importante que la otra, porque gracias a cada parte y a cada constitución es que se mantiene el equilibrio. ¿Sí? Entonces, en nuestro organismo a veces nosotros decimos, pensamos al hueso como que fuera duro, y el hueso no es duro, bueno, es más blando que un intestino, sí, pero no es duro, tiene muchísima elasticidad. Por dentro tiene la médula, está inervado, está irrigado. Entonces, también cada hueso cumple una función de elasticidad y tiene un límite. Por eso, no sé ustedes, pero yo tengo pacientes muy lastimados de la columna porque van al gimnasio y entrenan levantando 125 kilos, 140 kilos. Y el hueso no está diseñado para tanto peso, porque nuestra estructura está diseñada para el movimiento y para trasladar fuerza. Podemos levantar peso, pero esta elasticidad de cada estructura tiene un límite que no tolera ese nivel de entrenamiento. Otra cosa importante en el concepto de tensegridad, que en las células cuando están hidratadas, el citoplasma cuando está hidratado el organismo, nosotros somos 70% de agua, el surface, es decir, hay una tensión superficial de cada célula que mantiene esa tensión gracias a la hidratación. Por eso es tan importante cuando hacemos un tratamiento de fascias o cualquier tratamiento, pedirle al paciente que tome suficiente agua.
Va a depender también de la cultura del organismo, pero es alrededor de 2 litros, pero si está entrenando, si está expuesto al sol, es más. Entonces, la fascia es un sistema de red, es un fractal de una inteligencia interconectada que une todo. Esto es, bueno, este es un cadáver y esta es una fascia viva, pero sí es importante, es para reforzar el concepto de la hidratación. ¿Qué diferencia habría entre una técnica de fascia y una técnica de masaje? El masaje trabaja la fascia superficial. Por ejemplo, una técnica más de estiramiento, como las que hacen en yoga, estira más la fascia. Cada fibra muscular está envuelta por fascia. Entonces, muchas contracturas musculares se resuelven primeramente pensando la fascia. Este es un esquema que siempre pongo de ejemplo para entender que cada gajito está envuelto por una membrana. El centro son membranas unidas. La cáscara es como decir, esto anaranjado es una fascia. Cada borde que contiene los pequeños gajitos de la naranja es análogo a la estructura a una fascia. Es para hacer una analogía de cómo está formada la fascia. Ah, ¿no quiere? Ahí está. Bueno, hay una parte de la física que estudia la viscosidad, plasticidad y elasticidad de la materia, ¿cierto? Entonces, ¿qué tipo de fluidos? Pero en la materia inerte que no es viva, la viscosidad tiene determinadas características, tiene umbrales que se modifican con el calor o con el frío, o si está dentro de un sistema en movimiento o no. Nuestras leyes de viscosidad y de hidráulica son leyes biológicas para que nuestro organismo funcione correctamente. La viscosidad de la sangre es una determinada, la viscosidad del líquido sinovial es una determinada, la viscosidad de la flora intestinal es una determinada. Todas estas viscosidades del organismo, para que funcione esta homeostasis de cada parte de líquidos y fluidos, está también regulada desde lo mecánico y metabólico por la fascia. Sí, por eso es tan importante la hidratación en el organismo para mantener este equilibrio conjunto homeostático de todo el organismo. Esta es otra de las funciones de la fascia. Su viscoelasticidad permite colaborar en la función. Hay otra característica mecánica que tiene, que es el resorte y la elasticidad. Un tejido que está sano tiene un determinado resorte, es decir, si yo aprieto este tejido y vuelve, me permite entrar y me permite salir. ¿Cómo eligen ustedes el aguacate en el mercado? Palta le decimos acá. Advocado le dicen en otros países. Lo tocamos, lo palpamos. Si está verde, no me permite entrar el dedo y no me lo expulsa, está como duro. Si está muy blando, se une el dedo y cuando quiero sacarlo no regresa. Y el punto justo del aguacate es que entra y sale. Esta es la capacidad de elasticidad y resorte que tienen los tejidos de fascias, que nosotros cuando hacemos la técnica trabajamos mucho con esto. Es una de las técnicas de percepción, qué elasticidad y qué resorte tiene este tejido. Si la fascia está bien, está equilibrada, tiene una capacidad de estirarse y regresar fisiológicamente natural. Por eso, ahí van a ver que en el video de fascias, la fascia es comparada con un fractal, con una interconexión.
Si yo tengo una tensión en el hombro, me va a hacer tensión a distancia a otra parte, porque es la relación de la parte y el todo. Bueno, esto es la secuencia de Fibonacci, que es un número que se aplica, un número áureo, una forma que se aplica en el tratamiento de la osteopatía. Cuando hay armonía, el cuerpo humano entra dentro de esa estructura. Y la propiedad tixotrópica de la fascia, el término tixotrópico viene de la química, que es la propiedad que tienen ante determinados estímulos de cambiar los organismos, y la fascia se tomó ese término a la fisiología, que cuando hacemos una presión similar al estado fisiológico, cambia esa sustancia que ha quedado gel después de una tensión. ¿Vieron el video que vimos? Cuando hay traumatismo queda duro y ante técnicas de estiramiento vuelve la viscosidad fisiológica. Este es un ejemplo para mostrar el surface de la fascia. Cuando está hidratada la célula, este animalito, digamos, que camina por arriba del agua, es de la zona de Venezuela, tiene un nombre. Puede caminar perfectamente, por eso esto es para dar un ejemplo de la importancia de la propiedad tixotrópica de las fascias y de mantenerla hidratada y de no forzar, porque si hacemos ejercicios en exceso, estamos rompiendo ese equilibrio homeostático propio de la fascia, de su función mecánica. Y si no hacemos nada, también, es decir, el equilibrio, que es el arte de vivir y el arte de sanar, de llegar al equilibrio. Bueno, no sé si ya está bien el tiempo para las preguntas. Propiedad tixotrópica de las fascias. Bueno, el ácido hialurónico hay estudios científicos realizados que cuando se realizan estas técnicas de fascia se libera ácido hialurónico, que es el transformador de estas tensiones al regreso del estado fisiológico natural de la fascia. Esto es para dar ejemplos de los planos de fascias que estuvimos hablando de la dura madre. Es decir, que existe una relación entre la fascia, el sistema nervioso, la víscera, el músculo, el hueso y entre ellos. Es una relación estrecha. Cuando estamos en el proceso de rehabilitación desde la osteopatía con el enfoque de fascias o la terapia manual desde el enfoque de fascias, estamos trabajando con estas propiedades tixotrópicas y buscando volver la viscosidad inherente fisiológica a través de técnicas que se entrenan con suavidad y se aplican determinadas técnicas. También tienen muy buen resultado en la rehabilitación neurológica, en la traumatológica y en la respiratoria, porque cuando hay problemas respiratorios se generan tensiones en el tórax y se liberan a través de la fascia. Bueno, escucho preguntas, si es que las hay. O si me quieren comentar algún caso de algún paciente que quiera que les aporte algo o lo que sea. Sí, doctora. Para una persona que sufre del EPOC, pues, y tiene problemas de lumbar, todo esto estoy viendo que está conectado al problema, o sea, lo que nos está explicando. El tipo de terapia que realizaría, ¿cuál me recomienda? Porque pues la superficial no le ayuda, obviamente, porque el problema viene desde Sí su ayuda respiración. hasta la superficial. Ok. Nunca no, es que no ayuda, sí ayuda una parte. Little John
se especializó en todo lo respiratorio y trabaja con lo respiratorio. Entonces, él hace todas técnicas de liberación de la fascia endotorácica, hay técnicas de liberación de la fascia de pleura, de pericardio, de columna. ¿Por qué? Porque la fascia endotorácica en el plano profundo tiene relación con el diafragma y los pacientes respiratorios que les cuesta respirar se les tensiona el diafragma y transmite esa tensión por vecindad anatómica que se denomina contigüidad o continuidad anatómica hacia la columna. La contigüidad es, por ejemplo, la primer costilla está en tensión y se relaciona con la pleura. La pleura se tensiona por el problema respiratorio y tensiona del lado, vamos a decir, izquierdo del diafragma y le transmite una tensión al vaso. Eso es contigüidad, la relación entre la primer costilla y el vaso. Y la continuidad es que la tensión de la costilla se le transmite a la pleura, es directa, es esa relación que existe. Entonces, cuando vos trabajas la fascia superficial, sí tiene una continuidad y contigüidad anatómica con las otras fascias. Te está faltando esa parte. Les voy a dar videos de eso. Yo ahora voy a anotar, para no olvidarme, porque a veces después me olvido y llevo 2 veces, no tengo acá, entonces anoto mi celular, les voy a enviar unos videos con links que trabajan esto que me estás preguntando. Entonces, video de tórax. Son unos videos que se trabajaban los tratamientos durante la pandemia. Yo tengo, son a mi Drive. Entonces yo le voy a enviar, lo que tendría que hacer yo es un aula para todo esto, o los invito a un aula. Lo resuelvo técnicamente y se lo envío a Giselle, resuelto técnicamente si los incorporo a una de mis aulas que tengo ya, para que ella les da el link y como son Google, aulas de Google, tienen que entrar, solamente se entra con el mail de Gmail. Porque muchas veces me dice, ay, no puedo entrar, no puedo entrar. Bueno, pero porque tenés que entrar con tu mail de Gmail. Entonces yo les hago el acceso donde están estos videos para que les pueda servir. Y el material didáctico de fácil. Sí, por favor, gracias. De nada. Ahí está, lo anoto todo, chicos, para no olvidar. Si no. ¿Otra pregunta? Yo, doctora, Sí. bueno, aquí de todo lo que ha mencionado, vamos a decir que todo lo que sucede arriba sucede abajo y todo lo que sucede abajo sucede arriba, y pues hay que ver al paciente o consultante en forma integral. Y como no sé si lo mencioné, yo siempre digo esto, hay que ver al paciente qué es lo que pasa dentro de la célula, ¿verdad? Llegar hasta el origen desde el nivel intracelular, desde la mitocondria, aparato de Golgi, núcleo, nucleolo y todas las estructuras. Por la debida razón de que, pues, nos vamos formando como tejidos, glándulas, órganos y aparatos y sistemas. Y no olvidar que somos energía. Un punto importante de la fascia, que pues somos energía, y si somos energía, pues hay que mantener bien la energía. Si no está funcionando bioenergéticamente el organismo en forma conjunto, algo anda mal y hay que buscar cuál es el origen por el cual no está funcionando bien. Y de los órganos principales, mencionaba ahorita el vaso, con respecto a la EPOC,
O sea, hay que vigilar el riñón, el hígado y el riñón a ver cómo anda funcionando también. Eh, y ver en conjunto también si hay un problema de POC, hay que valorar también la fascia, pues de lo que estábamos viendo ahorita, de las facetas articulares en la columna vertebral. Si hay una anomalía a nivel de las dorsales o bien de las cervicales, pues hay un problema respiratorio también. Si tiene un problema de POC, pues si hay un problema a nivel de las cervicales, dorsales, incluso lumbares, y si hay un abdomen voluminoso, pues también va a perjudicar. O Perdón, sea, tiene 2 hernias esta persona y tiene sobrepeso, efectivamente lo que está diciendo usted. bueno, ahí está. Si tiene hernias a nivel lumbar y tiene sobrepeso, pues en conjunto, pues si el abdomen voluminoso no permite moverse bien el diafragma y le va a complicar un poquito más la respiración. Y todo es en conjunto. Es una opinión mía, ¿verdad? Estoy Y pues totalmente de acuerdo. esas hernias, pues a lo mejor tienen alguna solución. Se tiene que valorar, ¿verdad? Pues a lo mejor se puede componer si las hernias es bilateral o unilateral, pues se puede corregir. Si es que no, quién sabe qué grado será, pero pues muchas veces hay soluciones o mejorar la calidad de vida. De eso era todo. O todo. Gracias. Sí, Quería gracias. aportar lo de la energía. Tenemos muchos tipos de energía. Tenemos la energía neuroquímica, la energía magnética, la energía del proceso digestivo, la energía del eje neuroendocrino. Es decir, que cuando englobamos con la palabra energía, hablamos de un montón de procesos. Seres humanos somos complejos. Y luego lo del riñón es muy importante, la fascia renal dentro del trabajo lumbar. Por eso ahora en el material didáctico los voy a ingresar a un aula donde está todo ese material, es lo más sencillo para que bajen de allí la información. Entonces, cuando trabajamos la fascia lumbar, también se libera suavemente y suele haber estados de estrés. La tensión de la suprarrenal, la glándula que está arriba de los riñones, genera tensión lumbar. Entonces, por eso es una tensegridad, es el concepto de tensegridad. Las tensiones recíprocas mantienen el equilibrio o si están en demasiada tensión, desequilibran. Quería agregar esas dos cositas. Sí, porque si recordamos, el riñón es retroperitoneal y el peritoneo, pues bueno, pues es pura fascia todo, ¿verdad? Es fascia, claro, y el riñón es retroperitoneal y la cabecita del páncreas. Son las dos Ujú. únicas partes retroperitoneales. Entonces, esa tensión de riñón, cuando hay mucha tensión, desciende el riñón, porque la fascia del riñón es de grasa, es lábil. Entonces, hay técnicas para volver también a eje al riñón. Si hay mucha inflamación abdominal por la microbiota, por todo el estado de estrés, por la resistencia a la insulina, que cambia el metabolismo a partir del eje neuroendocrino desequilibrado, que es lo que vimos ayer, se genera grasa abdominal, inflamación de bajo grado y el peritone está en tensión. Y esa fascia del peritone en tensión genera más tensión en columna. Así es. Entonces es el diálogo que hacen los distintos órganos y estructura entre sí permanentemente. Por eso cuando uno está bien, es una maravilla, porque es un equilibrio de un montón de funciones y estructuras. ¿Por dónde empezamos? Bueno, Andrew Steele nos enseñó que la ley de la arteria es absoluta. Entonces hay que liberar todas las tensiones que puedan estar bloqueando
cualquier parte circulatoria. Si hay una tensión en abdomen, porque es como pisar una manguera y que ya no circule el líquido. Entonces, la ley de la arteria es absoluta. Lo primero es activar todos los drenajes, el drenaje de hígado, los drenajes intestinales, los drenajes linfáticos, bueno, todos los drenajes que, digamos, son Así es. varios. Muchísimas gracias, doctora. Gracias, Martín. Gracias, doctora. Total- Cambiaremos la estrategia de atender a esta persona, empezando por esto que me está diciendo. Yo no le llamaría cambiar. ¿Por qué? Porque a veces cuando uno se encuentra con técnicas nuevas, ay, dice, no sé nada. Bueno, el no sé nada Sí. nos va a pasar 10 veces a lo largo de la carrera, o 20 o 30, toda la vida nos va a pasar. No, se trata de sumar. Lo que tú ya sabes Sí. tiene mucho valor. No es que tiene menos valor que esto, no, tiene mucho valor lo que tú sabes y vas a sumar conocimiento. ¿Por qué nosotros, los profesionales de la salud, siempre nos estamos capacitando? Porque nunca se sabe todo. Cada paciente nos presenta un nuevo desafío. Entonces necesitamos actualizar las herramientas, aprender nuevas herramientas, pero no descalifiques lo que sabes, al contrario, valora todo lo que sabes y a lo que ya sabes le sumás conocimiento. Entonces vas a tener más herramientas para resolver situaciones clínicas con tus pacientes. Yo siempre digo que es como un jardín. No es lo mismo en un jardín tener una pala y un pico que tener pala, pico, rastrillo, regadora, pico chico, pico grande, un montón de herramientas. De eso se trata, de que estas actualizaciones son útiles para sumar herramientas. Y toma con mucho amor lo que ya sabes, porque desde el amor a uno mismo, en todos los ámbitos de la vida, y desde la autovalidación a uno mismo, es que construimos, desde la autoestima, desde ahí. Entonces, sí te entiendo pero qué lindo que uno se encuentre con nuevo conocimiento y quedas así sorprendido. Me Sí. alegro, pero siempre valorando lo que ya sabes. Y esto lo sumas. Gracias, doctora. Lo De tomaré nada. mucho en cuenta. Ahora les paso termino la plática y les armo el material didáctico. Yo creo que lo más sencillo, como yo lo tengo eso en un aula, es pasar el link de la invitación al aula y ustedes pueden ingresar con Google, con el mail de Google. Ya, Muy bien. gracias. Fue un gusto haber tenido tanta experiencia y sabiduría de usted. Muchísimas gracias. Ay, gracias, hermoso grupo. Y bueno, cualquier pregunta a mi mail me pueden preguntar. Claro que sí, doctora. Muchísimas Excelente. gracias. Gracias. Bueno, gracias. Gracias, gracias.